Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar sobre la mentalidad de muchos padres africanos, respeto o miedo. ¿A qué me refiero con esto? A que en muchas familias africanas por lo general se confunde mucho lo que es el miedo con el respeto. Entonces, conforme íbamos creciendo, habían un montón de, digamos que banderas rojas, por decirlo de una forma, que hacían entender que le teníamos más miedo a nuestros padres que respeto, y vamos a intentar hablar un poco sobre ello. Tengo junto a mí en este vídeo Segundo Esteban, muchas gracias por la invitación de nuevo. a ti por estar aquí de nuevo Soy Samuel, más conocido como Efraín. y la voz. Ok, entonces la primera pregunta que vamos a lanzar para romper el hielo sería, cuando erais niños, ¿cómo entendíais el respeto hacia vuestros padres? Vale, ok. Va para cualquiera. Voy a empezar. Vale, hablaría desde mi experiencia, ok, porque más o menos no sé cómo, o sea, todos hemos crecido de una manera diferente y de una manera, o sea, por decirlo así, compleja. Yo, desde mi experiencia, he crecido más, vamos a decirlo, que con mis padres. He vivido junto con los dos y también, por dar las circunstancias, por un tiempo tuve que separarme de ellos también. Pero la experiencia que tengo con ellos, ver el respeto con ellos, o sea, entender el respeto con ellos era más, por decirlo, era más miedo, porque yo era un chaval que no hablaba mucho, vamos a decirlo así, y cuando me expresaba, lo hacía de una manera, vamos a decirlo, reivindicando algo, ¿entendía? Por eso veía más esto como miedo que respeto. Hablar con ellos era más tener, o sea, sentías ese miedo al querer decir lo que sientes porque pensabas que si hablabas de la forma que quieres es un peligro, desde mi punto de vista. Bueno, yo normalmente he crecido en un hogar donde no tenía nada como, como libertad de expresión. Libertad de expresión es para el gobierno. En casa de mi papá no tienes libertad de expresión. Ahí no dices nada. Él te dice lo que tienes que hacer. Mientras que estás bajo su techo, es lo que te va a decir. Tú vives bajo mi techo, haces lo que quieres. Entonces, yo crecí con mis padres, digamos que hasta los 16, y por mi experiencia era más miedo, para decir es verdad, era más miedo que respeto, porque yo tenía miedo a ese hombre. Mi papá le tenía mucho miedo y había algunas cosas que no puedo decir en medio de mi papá y mi mamá, o sea, en medio de familia, me va a llevar arriba, paliza. Entonces era más miedo porque sabía que mientras que si hago algo tiene consecuencias. No lo veía como respeto, aunque había respeto, pero era más miedo que respeto. Quería recalcar otra cosa, como él lo ha dicho, mientras vivas bajo mi techo, haces lo que yo diga. Así mismo. Tal cual. Sabes que sales de clase, debes lavar plato. No puedes decir que te sientes mal por el hecho de, sabes que es tu trabajo. Aunque te sientes mal, vas a relajarte, pero sus platos siguen ahí. Vas a lavar. Vas a lavar, porque lo que él dice es lo que se hace. En el momento que infringes alguna que otra norma, sabes que la madre está ahí para suavizar. La madre va a venir, va a suavizar la cosa, pero cuando ya te has pasado, Así que te va a delatar. es un problema. Y mi padre tenía algo. Mi padre era como que guardaba antecedentes, así decirlo, ¿no? Antecedentes. En plan, si mamá viene hoy y le dice algo, mamá quiere que él tome acción, pero no toma acción, él se relaja. Él lo escribe ahí en su libreta. Sí, lo tiene ahí una vez, dos veces, acumulando. Cuando el antecedente hay, no, venga, una paliza que no veas. Pero uno coge ritmo. De hecho, hasta había una frase que siempre lanzaban las madres. En esa casa no pueden vivir dos mujeres. Ahí, no hay dos padres. No hay dos padres, no pueden vivir dos mujeres, en el sentido Correcto, de, tío, tú no puedes hacer nada, Mm. nada. tal cual. Siempre era lo que sacaban y te quedabas tipo, Dios, no, no era fácil. Cuando erais pequeños o conforme ibais creciendo, ¿podríais expresar desacuerdo sin que hubiera alguna consecuencia? Vale, a ver, voy a tener que opinar antes sobre este caso porque he tenido una experiencia igual. Lo que pasa es,
tú no puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con, especialmente con mi papá. Lo que él dice es lo que se hace. Aunque veas que esté mal, él te va a decir que lo que él puede ver, ¿ah? Cuando estás sentado, tú no lo puedes ver aunque estás en un árbol. Ahí está, que los mayores ven más que los Ven más que pequeños. lo... Correcto. Exactamente, él te lo va a decir así. Entonces, no hay nada que tú puedes decir que valga. Tu opinión no vale. Lo que él dice que se haga es lo que se hace. Al final, si hay consecuencias, digamos que sale mal y tú tenías razón y tú hablas que tenías razón, te va a pegar. Te va a decir que No le puedes llevar la contraria. él sabía lo que hacía y va a buscar manera de... ¿Sabes cómo son los padres, no? Así. Entonces, nada, no puedes no estar de acuerdo con tus padres. En mi casa, digámoslo así, en mi casa. No tienes opinión. Yo de mi parte, ¿qué te puedo decir? Es la misma línea, pero con un enfoque diferente, ¿sabes? Yo cuando era más chaval, yo era como un soldado. Siempre me he considerado un soldado hasta el día de hoy. Sé cumplir órdenes, me gusta cumplir órdenes. Y mi vida llevo todo lo mío en orden, no me gusta el desorden. Entonces, de chaval, ¿qué es lo que me pasaba? Todo lo que mi padre decía, todo lo que mi padre hacía o mi madre decía, tenía que cumplirlo. ¿Por qué? Si no cumples, es como que estás yendo en contra de lo que ellos quieren contigo. Ahí O está. sea, tú ves, no estás como que batallando hasta el extremo donde estás en clase y haces algo mal y te dicen, voy a llamar a tu tutor. Desde antes que te digan que van a llamar a tu tutor, tú ya estás llorando porque sabes que si mi papá viene aquí al centro y le explica nada más lo que yo he hecho, yo voy a ser un Paliza. problema, ¿entiendes? Muchos de los casos está siempre con el papá. Ahí está. Porque si ofendes a tu mamá, a veces que tu mamá no tiene la fuerza, Sí, es te más va a decir que Ahí espera flexible. que tu está. papá llegue, Correcto. que tu papá venga en casa, vas a saber. Eso te va a hacer que antes que tu papá venga, Sí. ya has ido a hacer paz con tu mamá. Mamá, ¿quieres que te lave los platos? Mamá, te ayudo en la cocina. Antes que papá llegue, porque si papá llega y mamá va en la habitación, ven a ver lo que tu niño ha hecho ahí. No te pueden. Ahorita será de la habitación, porque ese hombre va a venir con cinturón. No No puedes, la verdad. libertad de expresión en mi casa, creo Era más por el que papá. sí, Papá. papá, ese es el miedo. Por eso mi Yo, mamá no puede. yo con la libertad de expresión empecé a tener palabra en mi casa a los 16 años. Mis padres son más de la antigua escuela, no son de la nueva escuela, por decirlo así. Mis padres son muy mayores ya. Y soy más de la antigua escuela. Ellos vinieron a entender el hecho de que el joven tiene una parte donde tiene que expresarse, pero ya era muy Ya tarde, era muy cuando uno tarde. Ya es mayor. ya ha sufrido muchas palizas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se vieron a dar cuenta que esa persona, como joven, como niño, también tiene una parte donde tiene que expresar, es cuando me mandaron al internado. Cuando vine, ahí es donde me enseñaron a hablar, porque como dije desde un principio, yo no hablaba. Yo era un niño muy callado y era tartamudo. Imagínate una persona que no le gusta hablar, es tartamudo, o sea, mi vida era un poco cerrada, o sea, un poco cerrada. Entonces, cuando me fui al internado y vine, como que este ambiente lo creé en mi casa, el ambiente de hablar lo creé en mi casa. Entonces, ya era como que más, ya había esa comunicación, ya había ese intercambio de palabras. Cuando mi padre me ve de una forma, me pregunta qué pasa. Antes no era qué pasa, antes era qué pasa con esa cara, ponte bien. Tú te By tenías que force. poner bien, así, sin más. Ahora, desde ese momento ya era más comunicación, ya era más armonía, pero tuvo impacto porque una sola persona ha podido cambiar un hogar. Y no hay mejor cosa que en una casa que haya esa plena comunicación. ¿Ves, no? Pero tarde, pero se ha podido dar, se ha podido dar. En tu caso ahora es como que tú sí que educaste a tus padres. Educar como Por no, decirlo de una forma, ya les inculqué unos les nuevos valores. inculcaste unos nuevos valores, Sí, porque no vino de ya, ellos. Yo me acuerdo que había una época en donde, ¿sabíais que cuando sacáis una nota en el examen, vuestros padres tienen que firmar el examen? correcto. El tutor quiere que tu padre firme. Entonces, en ese examen yo saqué, creo que 0,5. Ujú. Entonces me dicen que mi tutor tiene que firmar ese examen. Antes que me digan esto, mi corazón hacía así, tipo que cómo yo llevo ese examen a casa sin que tenga consecuencias. Como
yo hice el examen, imagina, tú haces el examen de 2 caras, tipo, tú escribes aquí, tú escribes en la siguiente página y ahora sí tú sacas Sí, ceros. wow, 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 wow. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo saqué la grapa del papel Mm. y yo llevé la parte donde no se ha puesto la nota, porque la nota se ponía en la Ya, página principal. Es cuando yo correcto. lo llevo ahí, aquí en plan, han dicho que tú firmes, tipo que, y buscas Eso conversación para que fue. cuando ella firme no te haga muchas Sí, preguntas. que no se enfoque en el papel, correcto, Chico, correcto. Vas a tener que responder a muchas no, preguntas. la cuestión es, yo saqué la parte donde tenía Tiene cero cero, o sea. y yo le di la otra hoja del Ujú. papel. Cuando ella firmó en la parte esa, es cuando yo busqué grapa, volví a grapar y lo llevé al centro. Y así es como yo me libré de una buena paliza. Porque no pequeño sermón que te hacen ahí, que no, 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 ¿sabes no. cuánto pago la matrícula? No entendían. No había No. forma de no, ha ido mal, digamos que yo estaba mal emocionalmente. Nada. Ah, Ahí no se entiende, en ¿no? un lugar, Entiende eso. África, ¿Qué nada, emoción? nada, La nada. emoción, ¿no? Lo que saben es que pagan matrícula y Claro, tienes que, claro. Ahí ya está. está. Correcto. Hasta hoy en día hay tutores iguales, en plan que solamente, aunque manden a su hijo fuera, lo de la emoción no les importa mucho. Solo es, estás bien, has comido, Ya está. simplemente. No te pregunta, dale, ¿cómo ves el lugar? En plan, ¿cómo te sientes a veces? A ellos no les importa. Has comido bien, tienes cosas que comer, sí, ya está, ya pagó tu escuela, ya está. Pero son realidades. A veces nosotros mismos también tenemos que tomar ese paso de poder inculcar a nuestros padres nuevos valores, porque no es fácil. Son gente que sale de un ambiente, son, como decirlo, antigua escuela. Y nosotros venimos de un sitio, o sea, venimos o sea, como siempre lo llamo, una generación de cristal. Tú ves, ¿no? Donde vemos nuevas cosas, aprendemos nuevas cosas y nos alimentamos de todo lo que vemos y escuchamos actualmente, por decirlo así. No, pero ha habido un gran cambio teniendo en cuenta que nosotros hemos decidido tomar esa acción. Porque vamos a ser sinceros, si tenemos que hacer un recuento aquí, ya teniendo el tuyo, tú eres quien inició esto. Yo igualmente me acuerdo que cuando yo viajé es cuando se empezó a dar más lo de la comunicación. Tú igualmente también puedes confirmar esto, pero en los mismos hogares no se daba hasta que nosotros hemos tomado la iniciativa de, mira, por lo Correcto. general, pregúntame, porque a veces no te voy a mentir, conforme yo iba creciendo, quería saber, también ven como padre, pregúntame cómo van las clases, cómo te sientes. Quieres sentir esto Ya, y no correcto. había forma, o Ujú. sea que tú dices que, tío, si yo no lo hago, no lo van a hacer. Y luego en plan, conforme iba pasando el tiempo, tú ibas creando esa comunicación, tú eres quien pregunta cómo va la familia, cómo lo uno, cómo lo otro. Correcto. Y literal, a mí me hubiese gustado que fuera algo que hubiese nacido desde muy De chicos, chiquito, ¿tú me correcto. entiendes? Ujú. Porque creo que muchos de los traumas que llevamos al día de hoy. Viene de ahí. Y quería recalcar otra cosa también. No sé, cuando éramos en plan más niños, teníamos el toque que a veces quieres jugar con tu madre, pero tú no sabes cuándo está bien y cuándo está mal. Ya. Quieres hacer una broma, no sabes cómo No sabes acercarte a cómo esa lo va a mujer. tomar. Porque tú miras su cara y dices, mejor no me acerco, tal vez voy a recibir una buena en la espalda y tal. Pero llega el momento cuando ya vi esa comunicación, ya no, ya ese miedo como que rompe. Ves a tu mom desde lejos, o sea, ya no era el típico que estás jugando con tus amigos y tus amigos te dicen que, o sea, por ejemplo, en mi caso, Saya, tu mamá ya viene, yo tenía que salir corriendo desde donde tú ves, hasta llegar en casa y parecer un niño que desde la mañana uno ha salido de casa. Pero ya no era así, era, Saya, tu mamá ya viene, yo voy a mi mamá, la abrazo, juego un poco con ella, con Mairo, si venía con su bolso plástico, con su La bolso de ayudas un plástico, la ayudo, poco. tal, vamos en casa, hablamos un poco y tal. Ya no había, cuando se rompía ese hielo, ya no había ese miedo. Pero anteriormente, Saya, tu mamá ya viene, wow, mírame Corres este como man. alma que lleva el diablo. Yo sí crecí con ese tipo de miedo porque con mi mamá, especialmente mi mamá es alguien que ahora la quiero mucho. O sea, he llegado a darme cuenta que es alguien que si crecí en ese medio ambiente donde hay más amor que miedo, es una mujer que desde pequeño la amaría hasta ahora. Pero me acabo de dar cuenta que la amo no solamente porque es mi mamá, pero por el tipo de persona que es. Me di cuenta que cuando era chaval hay cosas que no podía hacer, especialmente llamar a mi mamá nombres bonitos y tal. Ujú. Pero ahora, Ahí si estoy en la está. llamada, ay, mi amor, ¿cómo Mi estás? cariño. Ay, y la gusta, se pone contenta, pero anteriormente la ves, la miras, sale del trabajo y mira, está cansada. Ah, no me traigas tu dolor de cabeza, vete, vete, vete.
Tú ves, no son cosas que no hemos crecido, pero cuando te das cuenta al crecer, ya te has dado cuenta que, chicos, mi papá ahora mismo anhela que todos los días le escriba, Bob, ¿qué tal? Pero anteriormente, no es que no quiero contactar con mi papá o tal. No me veo hablando con ese hombre. De hecho, mira cómo le llama a este hombre. No, es mi Bob. Así yo le llamo, realmente así. No olvidas tu límite. No olvido mi límite. Así normalmente a veces le llamo ese hombre. Cuando hablo con mi hermanito, tu papá quiere hablar contigo. Como si quería mi papá. Es la manera que Está ahí, está ahí mentalmente porque es mi papá. Eres un soldado de Esto. Tienes que mantener la compostura. La compostura. Está. Entonces, hoy en día, si paso como 3 días, 4 días, me va a venir a enviar uno, pero hijo, tú no me escribes, no me das ningún audio. Al menos escribe, si no tengo datos, el día que voy a comprar datos, voy a ver el mensaje y tal. Yo no sé sentir porque normalmente es algo que me gustaría hacer, pero no me viene en mente por la manera que he crecido. Pero con mi mamá, ay, es Oye. diferente. Así es. No. Te das cuenta de muchas cosas cuando creces. No era fácil, literal. De hecho, hasta, no sé, pero tengo unos recuerdos un poco así. Había tiempos en donde cuando ya llegaba fin de curso se tiene que ir a recoger boletín. Había un toque que cuando yo veo a mi mamá venir desde lejos, sé que ha ido a buscar mi boletín. Ese día tú vas a lavar los platos, Haces tú vas a todo. limpiar la casa, tú vas a hacer trabajos que tú nunca habías hecho para que cuando ella venga, nos viene con una mala noticia, Hasta ni al menos sales. suavice. Sí, hasta ni sales de casa ese día. Ese día había un toque que yo hacía, yo cogía 3 piedras, yo no sé dónde saqué esa tradición, yo cogía 3 piedras, yo tiraba así, 1, 2, 3, yo hacía así, Dios, por favor, hay que cuidarme, Porque lo que... por favor, cuídame. Ay. Y crecí con cada vez que yo sé que algo viene a pasar, yo sé que, digamos, que me han mandado a comprar algo, he perdido el dinero, me he olvidado. Ya, Cuando me vas a comprar que ese aceite, el aceite rompe porque tú venías saltando, Sí. jugando. Yo hago así, Dios, por favor, cuando yo llegue, que ella esté de buen humor. Porque lo que me van a hacer No como lo dices, me acuerdo. Chuco, no. me acuerdo de Tu una apetito hasta se experiencia. termina. Me acuerdo de una experiencia, me mandaron a comprar cosas en Mercado Central, luego por parte de los años me mandaron a comprar, ya sabes, con mamá que cocinar verdura, todas esas cosas, yo desde chaval, soy un chaval muy espabilado, o sea, ya me metí en el mundo de la cocina, ya que mi papá era chef. So, voy al mercado y me encuentro con esos tíos que hacen el malabarismo ese delante de Santi. Igualmente. Te digo, papá, estoy ahí en plan, vale. Yo he visto el game. El tío, pap, he dicho que aquí está. Él me anima, chaval, pon. Y así se decía, aquí está. Chaval, pon. Man, y lo puse. Y creo que era 2000, sí, puse pap. Cuando lo puse, gané. Él me dio mi 2000 más otro 1000. Ya tenía 3000. Ah, que el buen señor yo me vaya. No. Dice que quiere hacer el Tengo confianza. Ya. La primera jugada no jugué. Y dentro de eso suelen tener a sus colegas dentro del game. Porque otro puso y ganó. Y era que yo he animado, yo he cogido ese coraje que aquí pongo. Cuarta vez. Ahí está. Chaval, pum. Uno está ahí, me anima también el otro. Sí, Son sí, sus ahí colegas. está. Y he puesto cuando hace así fuera, no está ahí, mi hermana cogió el 3000. Ahora, ¿cómo voy a explicar? Pasé 5 horas y llegué a mi casa. Me esperan 5 horas, no llegué a mi casa cuando llego ahí antes. Dios, Ven como tú vienes sin darle la mano. ¿qué explico a esta gente? No, es un día inolvidable, no lo puedo olvidar, honestamente, por esa paliza tuvo sentido. Tipo que tú dices que bien merecido. Personalmente, ya. Chico, no. No es fácil. No, pero a veces también nos lo teníamos bien merecido. Porque eso que tú dices no se llamaba Babío, no sé cómo se llamaba. Yo tuve una experiencia igual. Yo por lo general cogía coche de línea. A veces los coches que Ya, teníamos aquí, los autobuses. sí, Entonces, sí. yo salía desde donde yo asistía hasta donde yo vivía en ese entonces. Luego que es ahí en Santi, ahí mismo, esa gente estaba. Por ahí las 6. Oye, Clare, cuando ya habéis salido así. Entonces yo cojo el coche, yo estoy andando porque tengo que llegar a la estación que estaba por ahí en Total o no sé dónde. Y luego
ahí en Santi yo veo a esa gente, tío, digo que, tío, puedo multiplicar esa calidad que tengo aquí. Tú quieres hacer inversión. Ya. Cuando yo digo, aquí están, pum, pongo, pum, mi medio de transporte ha perdido. Fuera. Ese día era que o yo voy a mi casa andando, que tampoco podía ser posible, o yo me creo una historia. Entonces, como mi papá vivía en una zona ahí y tal, yo voy a su casa, con. No, me hago va mi medio de transporte en clase, no tengo más. Era la única forma en la que me podía salvar. Porque ese día, no. No hay explicación. Ok, otra pregunta sería, ¿qué emociones aprendisteis a callar? ¿Qué emociones aprendisteis a callar y no podíais hablar cuando estabais en casa con vuestros padres? Emociones. Emociones, tipo, yo por ejemplo, en mi casa yo no podía hablar de cómo yo me siento. Yo no podía hablar de si su actitud me gusta o no me gusta. Entonces, como que conforme tú ibas creciendo, aprendías a callar todas las cosas que no te gustaban, todo lo que te hacía sentir mal, todas esas carencias que tú sentías que te hacían falta. Entonces, en vuestro caso ahora, ¿qué es lo que aprendisteis a callar y no contabais a vuestros padres porque sentíais que no había esa libertad? Vale, yo como te he dicho desde un principio era un chaval muy callado. Al ser callado es como que me guardaba todo. Yo era el típico que si no quiero hacer algo no lo voy a hacer hasta que no escuche que digan, ya, yo ya llamo a papá. Cuando escucho yo ya llamo a papá ya voy. Pero si no escucho ya llamo a papá y me dicen vete a lavar la ropa, si no lo quiero hacer, o sea, mi propia ropa no lo quiero hacer, no lo hago. Ahora cuando ya escucho el término llama a papá, voy a llamar al papá solo. Entonces, ¿qué pasaba? Como he dicho, he recalcado en un principio, era callado. Entonces, es como que todo me lo guardaba. Todo me lo guardaba hasta el extremo que, en plan, cuando salía afuera, toda esa rabia lo descargaba sobre otros. ¿En qué sentido? Recalcaba en un principio que era tartamudoso. El hecho de que estoy hablando, una persona que, vamos a decir, sufre una carencia, o sea, tiene una carencia o, por decirlo así, es tartamudo, y me pongo a hablar contigo y te pones a burlarme. O sea, que esa rabia que guardo desde dentro de casa hasta en clase, te la descargo. ¿Entendías? No so, ¿dónde empecé a liberarme? Empecé a liberarme cuando fui al internado. Conocí a otra gente, conocí más o menos, o sea, vi otra forma de vida, Sí. donde ya era que cualquier cosa que te molestaba, lo expresabas. Tenías a la persona con quien, o sea, tenías a una persona con quien hablar, tenías a una persona donde acusar, porque en mi casa yo no era de acusar. Yo vivía con hermanas, o mis hermanas más, es como que yo he crecido único y solo en plan varón entre mi casa, las demás eran hermanas y como que no se metían tampoco mucho en mi bola, yo tampoco a su bola. Yo era más, salgo, me voy. Vengo por la noche, por la tarde, como mi paliza, porque es en plan, salgo de clase, echo mi mochila y me voy. Cuando vengo como mi paliza, me baño, como, me dan a clase. O sea, era una vida más sencilla. O sea, me guardaba todo, por decirlo así, pero después del proceso del internado, ya era como que me abrí más o menos esto. Yo me guardaba todo, por decirlo así. Bueno, yo normalmente desarrollé un carácter de, como lo dice, como lo dijo, no hablaba mucho tampoco. Y eso fue porque no podía expresarme en casa. De hecho, muchas de las veces no pasaba mi tiempo en casa. Eso es lo que yo desarrollé. No pasaba mi tiempo en casa y ya os dije antes de que estemos on set, era muy cabezudo. Por ese tipo de medio ambiente donde crecí, tuve que acoplarme con otra gente o amigos que eran mala influencia. Entonces, yo aprendí a ser malo. Era una de las emociones que aprendí por ese tipo de experiencia. Porque no tenía alguien que me haga sentar y hablarme como un hombre, porque en ese momento yo no era un hombre para mi papá, yo era un niño, entonces hago cosas de niño. Cuando salí, cuando comencé a acoplarme con gente que son maleantes y tal, ellos se me veían como algo más de un niño, porque yo era como lo suelen llamar, jefe de banda o no sé qué.
Jefe Como, o batalla, sea, jefe batalla. algo igual. Así Había es. el jefe, pero yo estaba ahí como si que tenía puesto y podía decir a cualquiera lo que tiene que hacer y tal. Yeah, jefe batalla. Son cosas que puedo hacer fuera de casa, pero no puedo hacer en casa. Yeah, so, So, pasaba más tiempo fuera de casa y al entrar en casa en la noche, yo solamente se va a encontrar que el cinturón ya está en la mesa. tal cual, Mi papá solamente cuando me ve, cierra la puerta, lleva la llave, ahí va, tal cual. paliza. Y me di cuenta de algo, me di cuenta que bueno, no le voy a decir ese hombre más porque ya me he acostumbrado. Mi pop es el tipo de persona, o era el tipo de persona que no importa cuánto más te pegue, quiere escuchar humildad. Papá, lo siento, ya no lo voy a hacer más. Es lo que quería escuchar. Me di cuenta, pero muy tarde, porque ya había cogido la paliza. Cada vez que me pega, yo estoy ahí que cojo la paliza, como si que estoy poseído, o sea, Yeah. como si que hay un demonio que me está moviendo, porque me daba igual si me va a pegar o no, Es que ya sabes que lo tienes que coger porque no quieres estar en casa. me daba igual. Yeah. Entonces voy a coger la paliza, me puede pegar durante 3 horas sin que yo diga nada. Voy a llorar. Ni voy a pedir que papá ya está, ya no me pegues más. No había, ¿no? Vecinos venir a ver. No, él ya cerrado la puerta. ¿Qué vecinos? Mamá no puede hablar. Tú hablas, tú sabes lo tuyo. Tal cual. Tú hablas, no es que va a pegar a mi mamá, pero la va a decir algo que ella misma va a subir que no, ya Yeah, está. solo con un Por la rabia. no hay que dar. So, me di cuenta de eso cuando él estaba pegando a mi hermanito y mi hermanito pidió que ya no lo va a hacer más. Y es cuando él paró, respiró y le ha dejado. Yo cuando me di cuenta de eso, pero aún así yo era muy cabezudo porque no me gustaba el hecho de que tengo que llegar en casa y ser más inferior a la gente, pero cuando estoy con mi pandilla ahí, Tú eres el jefe. soy el jefe y tal. Y a la So, misma, así, la misma experiencia. era muy cabezudo, la verdad. A la misma. Cosas han cambiado. Que cuando estabas, o sea, es como que cuando me Sentía en clase, me sentía uno más de una integración, o sea, de una cúpula, como que yo soy cabeza. O sea, cuando llegabas en casa, es como que te vuelven a bajar más este humo y sentías que no quiero estar aquí, vas a la calle. Ya. Bueno, porque yo llegaba a clase, o sea, de clase, dejo mi mochila, me voy, fútbol. Fútbol, subiendo, bajando con los colegas. Ese tiempo eres chaval, vas andando con un cacho de calzoncillo ahí. No importa, solamente llegas en Sí. casa, o hay un cinturón o hay un cable ahí. tal cual. Recibes, mañana sabes Sí, que vas más a mañana clase. lo mismo, ¿no? Hasta- Repites lo mismo. Hasta a veces buscaba mi uniforme en la mañana del día siguiente cuando busco mi uniforme, no sé. Yes. Busco mi cartera, ya. Tal cual, tal cual. Pero son cosas que No era fácil. tuve que aprender o tuve que desarrollar creciendo con mis padres, pero gracias a Dios salí de sus manos y aquí Sí, estoy. no. Dice que callas. Sí, gracias a Dios, porque si seguía ahí, no es que no hay disciplina en mi casa, hay disciplina en mi Solo casa, que solo a que veces- me daba igual. El entorno también te hace como que tú sientas que es el día a día, es lo que hay, que no Ya. veo otra cosa. No hay manera que haces algo fútbol. Sí, porque cuando te sacan de este área y te llevan a otro lugar, ves algo diferente, como que tu cuerpo dice, oh, con que hay otras cosas diferentes, o sea, y te adaptas a lo bueno y dejas a las malas costumbres, cuando creces en un ambiente cerrado, es como siempre estoy cuando estaba en Malabo, no me gustaba estar en un lugar mucho tiempo, como vamos a decir en mi barrio, vamos a decir un año, viendo a la misma gente, saludando a la misma gente, es como que tu mente cierra. So, me gustaba. Hoy, por ejemplo, paso 6 meses aquí, voy a la Ñema. Paso otros, quizás 6 meses. O sea, me gustaba mover porque ves cosas diferentes, ¿ves, no? Y tu mente también abre, pero cuando estás en un solo sitio y eres pequeño, como que tienes esto que, chico, es lo que hay. Si me dan mañana, no pasa nada, voy a cogerlo así. Además, ya estoy acostumbrado. So, No es fácil. Entonces, ese tema, la verdad es que sería muy largo. Voy a haceros una pregunta final. Si pudieras decirle algo hoy a los padres africanos, ¿qué sería? gracias, muchísimas gracias. Te digo, Gracias. muchísimas gracias. Gracias, no porque me pegaban o no porque era cabezudo y me toleraban. Gracias por el hecho de que han visto en el futuro y han dicho que ese niño, si sigue aquí, Delincuente. lo han visto y aunque lo han hecho de tal manera que no me gustó, al fin y al cabo me ha beneficiado. So, yo solamente diría gracias por lo que han hecho, por las palizas que me daba
pero aún así hay que dar gracias. Tú ¿No? sabes que al principio solía hacer como una guerra entre tú y tus padres, como que piensas que lo que te hacen daño. Sí, sí, Pero a medida que vas creciendo, es como que no sabes ni qué dar a esa gente porque miras a tu alrededor, aunque aún sufres o aún estás batallando tu vida a día, o sea, tu vida día a día, pero no dejas de agradecer a esta gente que son tus padres por el hecho de tomar decisiones por ti en su día que fueron muy importantes hoy en día, o sea, que han marcado la vida donde estás hoy en día. Yo no sé qué daría a esta gente, la verdad, porque es a nuestros padres, o a mis padres, a mis padres en especial, esas palizas no han sido en vano. No, 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 no. Esos a veces, estos insultos también, aunque mentalmente solía afectar, sí, ¿no? sí. Sí, también han ayudado por una parte. Todo lo que han hecho siguen haciendo, porque aún siguen haciendo por nosotros. Por más que seamos mayores, tengamos 50, nuestros padres estén a los 70 o 80 y siguen haciendo mucho por nosotros. Aunque a veces tenemos eso que se meten en nuestra vida. Es que para ellos siempre seremos niños, Eso sí. ¿entiendes? Siempre seremos niños y no hay otra cosa que decirles muchas, muchas y muchas gracias. Si alguna vez mi madre ve ese vídeo, no sé. I got you. I got you, you know. De hecho, em, Mira, lo que dice es, bueno, siempre que van a querer estar en nuestras vidas y tal. Eh, Mi papá es alguien que con él no le hables nada de... Cuando estás creciendo en su casa, no le hables nada de noviazgo y que si Yeah. tiene novia, tiene novio. Pero ahora me he dado cuenta que quiere saber más de con quién estoy. De hecho, en 2019, cuando yo me fui a Guinea por vacaciones, me dijo que, bueno, me ha sentado. Primera vez que veo que mi papá me sienta y me dice que hay una iglesia ahí, el pastor de la iglesia tiene una hija, quiero que la llegues a conocer. Y ya que como soy pastor, él es pastor y podemos llegar a un entendimiento, ya cuando vuelvas a Ghana y regreses, podemos ver si os podéis casar y tal. Me he sentado ahí que... A ver, Pop, a ver, repite. Porque en ese tiempo era como 2019, era como tenía 18 y me iba a pasar vacaciones y tal. Aún yo seguía, yo veía a mi Pop como el mismo que conozco antes. So, entonces me quedé como en shock. Que, Pop, a ver, vuelve a repetir lo que acabas de decir. So, son cosas que ahora me he dado cuenta que quieren estar más en tu vida y van a querer estar más en tu vida, aunque lo quieras o no. Es algo que tienes que llegar a entender. Y así por lo general es como que los métodos no fueron los adecuados, pero al menos pudimos sacar provecho de ello, porque también tiene mucho que ver con nosotros, porque a veces está explicando aquí y yo siento que la paliza o la disciplina no es suficiente para educar a una persona si no quiere ser educada. Entonces podían habernos dado toda la paliza que quisieran, pero de ser que nosotros personalmente no hubiésemos tomado conciencia un día de, mira, esa es la vida que yo quiero llevar, no hubiese es funcionado así. tampoco. Entonces tiene más que ver con la actitud que decidimos tomar Mm, más adelante conforme íbamos creciendo que Sí, con otra cosa. Porque los métodos, vamos a ser realistas, no fueron los correctos. nada, nada. No fueron los Entonces sí, como lo habéis dicho, es de agradecer porque al día de hoy podemos presumir que somos gente de provecho. De hecho, cuando yo hablo con mi madre cuando me cuenta cositas sobre mi hermanito y tal, yo en plan, déjale, todavía es un niño, no porque sea niño de edad, sino porque no ha llegado a esa edad emocional en donde puede entender por qué hacen ciertas cosas para con él, por qué le dicen, no cruces esta calle. Y así correcto. siempre decían que no, nosotros vemos más que lo que estáis viendo, no necesariamente porque ven más de lo que dice Ya, estar viendo, sino que porque se anticipa, ya pasaba por esa ya ha parte. pasado por ese camino. Y yo quiero entender que el trato de ellos a nosotros tiene más que ver con que la vida les forzó a ser fuertes, a Entonces, ser gente espabilada, ya, porque no crecieron con oportunidades como tal de, no sé, aquí y tal, sino que tuvieron que buscar esas oportunidades. no como ahora que Ujú, o sea, nos abren el camino, nos ahí está. favorecen. Ellos no tuvieron mucha de esa oportunidad. Tuvieron, y hay una frase que suele decir que no puedes ayudar a una persona que está enferma si él mismo no. No quiere ser ayudado. Claro, ahí está. So, es más, esa frase es más por nosotros, ¿ves, no? Porque tú sabes cuando entiendes que estás mal y te quieren ayudar, y si sabes que estás mal, aceptarás la ayuda. Pero Claro. si no aceptas que estás mal, No puedes aceptar. no puedes aceptar la ayuda.
Es así. No puede. Entonces, chicos, ha sido un placer teneros aquí.